Hola, mi nombre es Dominique Berghausen de Vita Healthy and Fit y hoy, ¿qué es esto? Me tienen unas preguntas, no sé si son calientes, yo no sé. ¿Qué preguntas son? ¿Sobre mí? Sí. Sobre mí, que yo debo de responder honestamente a cada una, para que me conozcan mejor. Yo juraba, creciendo, que Dominique era la vaina más... ¿Yo puedo decir mala palabra? Sí. Come mierda de la bolita del mundo, o sea, tú no te imaginas. ¿Por qué? Ay, porque era Poppy. Yo no era... Sí, porque ella era como la rubita, como del colegio. Ella manejaba como a los 14 años y a mí me daba una rabia eso. Y ella tenía un Mini Cooper amarillo y era como dos Barbie. Era como... mejería. De verdad, la presencia de Dominique. Yo me la encontraba en los 15 años, era de que... Yo sé que tú vas a responder lo que tú quieres responder, pero aquí estoy yo para decirte la verdad. Ok, la primera. Yo sí. ¿Cómo surgió tu pasión por entrenar para maratones? Admite que el casino, un grupo que nosotros tenemos, is your favorite running club. Si lo admites, es mi grupo preferido. Mi pasión surgió, yo no sé, o sea, yo siempre he sido súper activa, me gusta hacer deportes. Un día me reuní con Raúl Santaella, que me entrena para maratones, y yo le dije, como 8 semanas antes de un triatlón que iba a hacer una amiga, yo quiero hacer eso. Y me dijo, ok, pero tú tienes que entrenar para eso. Y yo, no, ese. O sea, en un mes yo quiero hacer ese. Y él me dijo, bueno, pues vamos arriba. Y nada, y así surgió el primero, después el segundo, después el tercero. Segunda pregunta, ¿cómo manejas tu vida laboral tan afanada sin que afecte lo personal? Señores, yo no sé cómo ella lo hace. Yo no sé, yo lloro por ella. Cuando ella termina con un novio, yo lloro. Ella dice, no, yo tengo un maratón, tengo una vaina, tengo una reunión. Y yo, pero es que él era tan bueno. No sé, yo como que me transformo en lo laboral. Trato de no mezclarlo con lo personal. A veces hay días que uno no está de tan buen ánimo, pero desde que yo entro a la tienda o a una reunión de trabajo, dejo eso atrás y me enfoco en el trabajo. Entonces yo trato de separar lo que es laboral y lo que es personal, para que no me afecte. ¿Cuál sería el viaje de tus sueños y quién te gustaría que te acompañe? ¿Cuál sería el viaje de tus sueños y quién te gustaría que te acompañe? Yo. Y para Bali o para Tailandia, una mierda esa donde se hace yoga el día entero y no se bebe. El viaje de mis... Yo estoy loca por ir a Tailandia, estoy loca por ir a Bali. Porque nadie, Isabela no me quiere acompañar, ni Carmel, porque no, o sea, quiero ir a Japón. ¿Con quién? Bueno, con Isabela. Pregunta número 4. Define lo que sería el ideal. Bueno, tu hombre perfecto. Tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho. Tiene que ser CEO de ahí para allá. Mi hombre perfecto tiene que ser... Yo tengo una lista. ¿Tú le dijiste la lista? Sí, ya lo dijo. Hay que ver si tú dices la verdad ahora. No, que sea responsable, exitoso, cariñoso, con algo de humor. O sea, que me haga pasar un buen rato. ¿Qué más? ¿Qué tú dijiste, Isabela? ¿Y quién va a saber lo que tú dijiste? Uy, no. Ah, ¿tú lo vas a poner? Ay. Bueno, nada, que apoye lo que yo hago, o sea, mis proyectos, como que le interese lo que yo hago. ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dado la vida? Que no importa que si algo te pasa hay que ser fuerte y como que superarlo para poder, como que un obstáculo, ¿cómo se dice eso? Y seguir y avanzar y olvidarte de eso, dejar el pasado atrás y concentrarte en el presente y en el futuro. Si pudieras elegir un momento difícil de tu vida, ¿cuál sería y por qué?
Un momento difícil fue cuando yo tuve que dejar la universidad en Miami. Fue un momento súper difícil porque dejé más que los estudios en ese momento. Mis amigas allá, como que en pleno 20 años, cuando yo estaba como que en mi fruto de vivir en Miami. Pero fue también lo mejor que me pasó porque cuando llegué fue que Vita empezó. ¿Qué tanto influyó el ballet en tu vida? ¿Y cómo tú sabes que hoy la ballet? Yo quiero un close-up de los pies de Vita, para que tú veas si ella bailó algo en su vida. Ahí no hay un solo cese de coordinación. Eso es mentira. Bueno, el ballet para mí fue mi vida. Yo bailé desde los 3 años. Desde los 3 años. ¿Tú me viste bailar? Desde los 3 años hasta los 14 años. Creo que eso a mí me dio la disciplina que tengo. A mí me depositaban a las 3 de la tarde, pregúntale a Lina, en el ballet, y me iban a buscar a las 7 de la noche. Yo hacía ballet, jazz, sevillana, todo lo que se podía bailar. Si pudieras elegir un poder, ¿cuál escogerías y por qué? Ganar cuarto. El día entero. O sea, a mí me gustaría saber dónde yo voy a estar de aquí a 5 años. ¿No le va a quitar la emoción? No, pero sí, leer el futuro o leer las mentes. O sea, saber qué está pensando aquella persona. No quita nada. A mí dime qué es lo que tú estás pensando en este momento. ¿Cuál es el elemento de tu personalidad que más te caracteriza? Como mi determinación, yo creo. O sea, mi go-getter, mi hustle, Cuando yo me propongo algo, es muy probable o casi 100% que yo lo logre. Creo que... ¿Qué tú dijiste? No te preocupes por mí. Pero no está chulo, di que tú dijiste. Los dientes. De su personalidad. Su personalidad son sus dientes. ¿Usted no han visto los dientes ahorita? Tu marca ya cumple 5 años. ¿Qué tan orgullosa te sientes? Me siento muy orgullosa, pero más que de mí, me siento muy orgullosa de mi equipo, porque sin ellos, y esto no es cliché, pero si no hubiera sido por ellos, no hubiera sido posible, y sin mis clientes, tampoco. Entonces, por ahí viene una tienda nueva, estoy muy orgullosa y gracias a mi equipo. ¿Dónde inició Vita? ¿Dónde? En mi cocina, en mi casa. Los productos Vita, cuando los veremos en supermercado, creo que nunca. Yo vendo en supermercados pequeñitos, no en supermercados masivos. 1, pagan aún muy tarde. 2, mis productos al ser tan natural y sin preservativos, tengo que cambiarlos, o sea, la rotación, el tiempo de vida es muy corto, entonces no tengo cómo, eso, ¿me entendieron? ¿Dónde crees que radica el éxito de Vita? 1, yo creo que la pasión. 2, es lo auténtico, o sea, que de verdad es a lo que yo vivo, a lo que yo hago, no se hace solamente por el negocio que hay detrás, todo empezó muy orgánico y el éxito ha sido que todo ha seguido En su positivismo. Siempre. La sonrisa de ella. No hay forma de que se rompa esa muchachita. Vuelvo y digo, soy yo, la que lloro soy yo. Aunque yo soy la de la bota y la de la puya y la de la señalada y la vaina. Una mierda. ¿En qué momento nació la pasión por la comida saludable? Carmel hizo una vaina de vender ropa, una vaina así con Dani, la hermanita, y Dominic estaba celosa. Entonces Dominic empezó a hacer platos saludables para tirarle fotos. It's a very funny story, pero Carmel, si tú quieres yo te llamo Carmel en FaceTime, mira. Yo así como comía pizza y pedía pollo y pedía de todo, delivery al colegio, yo llevaba mi granola en ese momento, ya como para los últimos años, una manzana, no sé, yo privaba que ir al gimnasio en ese momento era como que cool, pero después salía, obviamente. Por ahí empezó, luego cuando me fui a la universidad, Miami, allá todo el mundo es flaco, lindo, rubio, bello. Y yo dije, Dominic, te tienes que poner las pilas. Empecé a ir a los mercados orgánicos y ahí fue que me di cuenta que no solo era como uno se veía, sino como uno se sentía. O sea, aprendí a comer para energía, para sentirme mejor, no solamente para verme mejor. Y creo que por ahí fue que... ¿Verdad? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué son? ¿Cuál ha sido el día más feliz de tu vida hasta el momento? Mierda, porque son muchos días felices. Por ejemplo, mis momentos en campamento, obviamente han sido los más felices. Yo trabajo en ese campamento todos los veranos. Eso es uno de los momentos más felices. Cuando viajo, o sea, no sé, cualquier viaje en familia,
con mi hermana, esos son momentos felices. Cuando viajé con Isabela, Carmel a Colombia, fue un momento feliz. ¿Cuál ha sido el día más feliz? El día que me conoció. ¿Cuál ha sido mi momento más feliz? El día que me conociste. Ja, no. Gracias, mi gente, por participar en... Pero te estás tapando la cara, los dientes, no te lo tapes. Ah, ok. ¿Cómo es? Gracias por sintonizar. Esto fue Hot Sociedad. ¿Cómo se dice? Sociedad. Hot. Sociedad. Hot. ¿Dice hot? Only hot people sit here. You are Only not hot people. allowed. Mi amor, yo me acabo de hacer malito. Nadie va a ver mi pie aquí, búsquenme en Otra Instagram. categoría, esto estaba muy raro. No me vayas Ok, ya. Gracias por participar, gracias por ver Hot Sociedad. Disfruten los próximos videos. José y el Gucci están por ahí Eso tiene también. como like, subscribe, you know that? Sí. Suscribe a su canal y al mío, Vita Para ver Vlog. gente hot en Hot Sociedad. Gracias por participar. Gracias por Hasta la la visita. próxima.